Si hablamos de armas que matan rápido, seguro piensas en el meta. Sin embargo, existen otras que son más letales y mucha gente no lo sabe. Desde la Asval que con una bala matas a tu enemigo, hasta la Mag 10 que derrite en cuestión de milisegundos debido a su alta cadencia. Es por eso que hoy te traigo las 10 armas que matan más rápido y también te compartiré sus mejores clases. ¿Te gustaría ganar todos tus enfrentamientos? Entonces te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión no hablaremos de las armas meta, claro que no, hablaremos de armas que te pueden eliminar tan rápido que tus enemigos a veces ni siquiera se darán cuenta. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, me gustaría invitarte a que te suscribas y que actives las notificaciones. Y si ya lo hiciste, muchas gracias. Ahora sí pasemos a ver cuáles armas pueden reventar el meta sin ningún tipo de problemas. Vamos a empezar con un arma que ni siquiera te esperabas que estuviera en esta lista, pero como estás viendo es bastante letal. Hablamos de la SM-10. Como puedes observar, con el SM-10 apenas oprimes el botón de disparo y tu enemigo ya está en el piso. Pero ¿por qué te estarás preguntando si esta arma no tiene tanto daño? Para que un arma mate rápido ocupas una de las dos cosas, daño o cadencia. Sin daño no vas a matar rápido, sin cadencia tampoco. El SM-10 tiene algo especial y es que las dos primeras balas que disparan salen juntas y con la segunda lo rematas. Quiere decir como si fueran dos disparos para reventar un enemigo, lo cual es bastante bueno. Para lograr esto debes irte a tu armero y ponerte el cañón Branson, es el que permite que las dos primeras balas salgan de inmediato, que tengan buena cadencia y por supuesto con un solo clic bajes a tu enemigo de inmediato. Y es que si bien es cierto con el SM-10 puedes hacer arriba de 50 de daño a la cabeza, no es muy común que pase y puedes fallar balas. La verdad te recomiendo mucho esta arma, de por sí es bastante buena, pero con este cañón se vuelve más letal. Este es el código y clase de la SM-10. Otra arma que tiene la capacidad de eliminar a tu enemigo lo más rápido posible es la Paro. Sí amigos, un arma pequeña con buena movilidad pero muy potente. Lo que me gusta de la Paro es que mata de una sola ráfaga, pero si por alguna razón fallaste una bala no te preocupes, que el intervalo para la siguiente ráfaga es realmente muy poco. Lo malo de esta arma es que no tiene tanto alcance y si no tienes experiencia con este tipo de armas al inicio te puede costar, pero créeme que merece mucho la pena. Como dije, una ráfaga es suficiente para matar a tu enemigo, pero no solamente la Paro hace eso, también la Chicom y la KSP. Sin embargo, considero que la Chicom estaría como en segundo puesto si hablamos de que la Paro fuera primero. La Chicom hace tiempo que dejó de ser meme para convertirse en un arma excelentemente buena para esa gente que tiene manos, porque efectivamente, este tipo de armas no la puede usar cualquier manco porque va a decir que no revienta. Están acostumbrados a la VMP o a la UCC9 que se juegan solas, que esta sentirá que es mala. Pero como dije, la recompensa de acostumbrarte a este tipo de armas es que le puedes ganar al meta en su propio entorno, incluso a melees. Este es el código y clase de la pequeña Paro, y también te dejo el código y la clase de la Chicom. Llegamos al puesto número 3 y aquí sí tenemos un arma súper conocida por la comunidad, de hecho actualmente es meta. Hablamos de la Oden, capaz de reventarte de 2 balas. Pongo a la Oden en el número 3 porque ya tenemos un arma a corta distancia que es la Paro. A media tenemos el SM-10, ya que a larga puedes fallar tu segundo disparo. Pero la Oden es capaz de eliminarte de 2 balas a corta, media y larga distancia, lo cual es realmente brutal. Sin embargo, la Oden no está sola en esto, claro que no, hay otra arma que también merece la pena, que tiene casi el mismo daño, hablamos de la LAG-53. En este caso la Oden tiene un poco más de ventaja, ya que a corta distancia tiene más daño que la LAG-53, sin embargo a media y larga distancia tienen el mismo daño exactamente. Eso quiere decir que la Oden pierde alcance de daño, sin embargo la LAG-53 no lo pierde, pero al final de cuentas 2 balas son suficientes en ambas armas. En mi caso prefiero la Oden porque siento que tiene mucho más control, pero realmente es poca la diferencia, más que nada es algo de costumbre. Si aprendes a dominar la Oden tanto en multijugador como en Battle Royale, créeme, tendrás poca competencia, pocas armas son capaces de hacerle frente. Este es el código y clase de la Oden y por supuesto también te dejo el código y clase de la LAG-53. En el puesto número 2 tenemos una de las armas más peligrosas del juego actualmente, una que te puede eliminar en un abrir y cerrar de ojos y ni siquiera te enteras. Hablamos de la Mag 10. La Mag 10 es peligrosa por 3 cosas. La primera, por su cadencia, dispara tan pero tan rápido que cuando tú reaccionas ya estás en el piso. La segunda es su movilidad, te mueves tan rápido por el mapa que agarras a tu enemigo sorprendido y un enemigo despistado es un enemigo abatido. Y la tercera ventaja es la increíble precisión que tiene al disparar desde la cadera.
Sin embargo, la Mach 10 no viene sola, hay un acompañante que está casi al mismo nivel. Así es, mis estimados, hablamos de la Fennec, otra arma que deletea súper rápido. A mí la Fennec me gusta un montón, siento que está demasiado rota, pero si te soy sincero, yo voy más por la Mach 10. Como seguramente has notado, en este video no puse armas como escopetas, como sniper, porque claramente esas armas matan de un disparo, no tienen ningún tipo de sentido. Ahora te quiero preguntar, ¿cuál arma te gusta más, la Fennec o la Mach 10? ¿Cuál es tu elección y por qué lo eliges? Este es el código y la clase de la Mach 10 y claramente te pongo también el código y la clase de la Fennec. Pues nada señores, llegamos al puesto número 1 y este se lo lleva un arma que estoy seguro ni siquiera te esperabas. Hablamos del Asval. Seguramente te estarás preguntando por qué rayos pone el Asval, no tiene ningún tipo de sentido, pero sí lo tiene. Sucede que el Asval puede matarte de una sola bala. Como estás viendo, estoy usando el Asval bala por bala tipo SKS y aunque la gente veterana sabe cómo se logra eso, la gente nueva no lo sabe. Para lograr este modo de disparo y este increíble daño tan brutal se ocupa ponerle el cargador especial 15 balas blindadas. Con esto el Asval se convierte en uno de los 2 asaltos que puede matar de una sola bala, porque sí, hay otro. El otro asalto que puede matar de una sola bala es la CR56 AMAX, obviamente al pecho ocupas 2 y ambas, tanto el Asval como la CR, matan bien rápido. Personalmente yo me quedo con el Asval, tiene un poco más de cadencia, es muy poco pero se alcanza a notar y también tiene más velocidad, muy importante para en armas que suelen ser lentas. No voy a comparar el Asval con un tirador porque claramente no tiene ningún tipo de sentido aunque se jueguen de la misma manera, ten en cuenta que es un asalto, sigue teniendo estadísticas de asalto. Este es el código y la clase del Asval con balas blindadas y aquí te pongo el código y la clase de la CR56 AMAX. Ahora vamos con la mención especial y es un arma que seguramente ya conoces, de hecho mucha gente la usa ya que recientemente los de Activision regalaron una legendaria, hablamos del FFAR 1. La FFAR tiene estadísticas que realmente son peligrosas, por ejemplo tiene buena movilidad, tiene buena cadencia y tiene buena velocidad en las balas. Con todo esto si tu enemigo te falla 1 o 2 balas cuando lleva meta está acabado, es que le vas a ganar en todo tipo de sentido. Lo único malo es que esta arma a larga distancia a mucha gente le puede costar un poco más debido a que tiene alta cadencia, se puede descontrolar en comparación de las armas meta, pero como eso no nos interesa, yo de verdad te lo recomiendo. Este es el código y clase del FFAR 1. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante, las clases les sirvan. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estas armas tan letales. En mi caso yo uso mucho la Oden, la FFAR 1 y la Mach 10, de hecho la Oden la estoy usando actualmente a full, así que puedo decir que está bastante buena. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir yo me despido y nos veremos hasta la próxima, hasta otro video más.